Bienvenidos a la primera sesión de Vamos a hablar. Vamos a hablar sobre Dios y el mundo y hoy con el tema identidad. Y he invitado a Benji a hablar conmigo. ¿Quién eres? Yo soy Benji. Es tu identidad. Esa es parte de mi identidad. Quizás vale. no lo es todo, pero es parte de mi identidad. Soy Benji y soy psicólogo, estudié psicología, vivo en Tenerife. Y bueno, aquí estoy para hablar un ratito. Muy bien, sí, te invito porque eres psicólogo. Exacto. Y de esa parte o de esa perspectiva también tienes quizás otra manera de ver ese tema, pero también eres cristiano y una iglesia. Yo soy pastor, soy Dominic y he estudiado teología y de esa perspectiva voy a intentar a responder las preguntas que nos han llegado. Muchas gracias por las preguntas y empezamos. ¿Quién eres? Broma. ¿Qué constituye mi identidad? La identidad, es que definir la identidad es algo muy complicado, porque no es tan sencillo como decir es una cosa. La identidad es ese conjunto de muchas pequeñas cosas que hacen que yo sea yo y no sea otra persona. Es algo que me diferencia. Y es como una marca que podemos tener. Como cuando alguien piensa en el símbolo del McDonald's y tiene la M, cuando yo pienso en mí mismo, esa marca es lo que yo llamo identidad. Sí. Y tiene un montón de puzzles, o ¿cómo se dicen? Piezas de un puzzle y que tienen que ver, por ejemplo, con nuestras experiencias, la historia de nuestra vida, la biografía, también incluso lo que dijiste que las experiencias de nuestros padres, la manera como ellos se formaron, también influye a nosotros y después también las cosas de nuestro entorno, como el tiempo en cual vivimos. Del parte cristiano está igual. Si ves a las personalidades, a las personas de la Biblia, cómo se formaron, cómo llegaron a ese momento de decir, Pedro, tú eres el Pedro de la iglesia, o la piedra de la iglesia, pero Pedro en griega, ¿no? Piedra. Y que tiene su historia, un camino, un desarrollo amplio y largo hasta ese punto que Pedro encontró su identidad. Pensando en eso, fíjate que para nosotros el nombre de una persona no tiene mayor consecuencia. O sea, yo soy Benji, ya está. Pero en ciertas culturas el nombre era su identidad, pero a nivel de personalidad también. Cuando alguien tenía un problema o su vida cambiaba radicalmente, su nombre cambiaba porque su personalidad había cambiado. Sí. Pero bueno, eso nos lleva a otra pregunta. Por ejemplo, ¿puedo cambiar mi identidad si lo deseo? Eso normalmente es una trampa. Por un lado sí, podemos cambiar algunas cosas de nuestra personalidad, pero pensar que podemos cambiarlo todo es muy difícil. Cuando hablamos de personalidad, en psicología se estima que a partir de los 20 años cambiar la personalidad de alguien es muy difícil. Cuando hay trastornos de la personalidad, las terapias son muy complejas porque no se puede hacer fácilmente. Se estima que a los primeros 20 años es cuando nuestra personalidad, nuestra identidad, se cristaliza, por así decirlo. ¿Se puede cambiar? Sí, yo puedo cambiar cosas, pero muchas veces esos cambios tardan años y años en producirse. No es tan sencillo como decir, hoy me levanté y quiero ser más extrovertido. ¿Y una vez has cambiado algo de tu personalidad? He cambiado cosas de mi personalidad. Mi personalidad ha ido cambiando. Pero si yo he sido capaz de cambiarlo, no sé hasta qué punto. Quizás vamos a imaginar que cambiar la personalidad es como intentar que un río vaya hacia arriba. Es cambiar toda la corriente de un río. Y eso es muy complicado. Quizás lo que podemos hacer es desviar el río. Y eso es lo que se hace normalmente. Yo no he cambiado. Antes no era súper tímido, estaba encerrado mirando a la pared y ahora soy el payaso de la fiesta. Lo que ha sucedido es que yo poco a poco he ido desviando ese río. Es como añadir una característica o una capacidad, aprender algo nuevo que influye en mi manera de ser o mi día a día.
cosas así, ¿no? Como puzzles o piezas del puzzle que podemos cambiar o que podemos cortar un poquito, sí. Crear, pero todo es muy difícil. Cambiarlo y de la todo es muy perspectiva complicado. de la Biblia, en la fe cristiana, creemos que la identidad es algo que Dios te da a ti, no es algo que tú haces. Eso es el contrario del individualismo. La idea cristiana es que Dios te da tu identidad, es algo que solo puedes recibir y lo puedes aceptar. Y creo que de esa perspectiva no se puede cambiar la identidad. Mi identidad como Dominic, como cristiano, soy hijo de Dios, soy parte de la familia, Él me ha adoptado a su familia. Eso no puedo cambiar, no puedo decir que no quiero ser hijo, solo yo puedo decir que no lo acepto, ¿no? O yo puedo intentar ignorarlo, pero no puedo decir, vale, ahora quiero ser hermano de Dios o abuelo, claro, del Espíritu Santo o cosas así, sino soy hijo de Dios y es lo que Él me dice a mí, lo que Él me da a mí y lo puedo recibir así, ¿no? Sí, y humanamente hablando, desde la psicología, es algo parecido. Muchas veces nosotros queremos cambiar cosas en nosotros mismos, pero no podemos. Tenemos que acudir a personas externas a nosotros. Mucha gente, para cambiar algún problema en su vida, acude a un psicólogo o acude a un consejero o a cualquier tipo de profesional, porque no puede, porque no tenemos las herramientas para poder hacerlo. Y hay cambios que son más sencillos y hay cambios que son muy, muy complicados y que pueden llevar años conseguir cambiar lo que es uno de los fundamentos de nuestra vida. Cuando una persona se queda sin identidad, algo tan sencillo como perder la memoria. Cuando alguien pierde la memoria, pierde toda la base de lo que era su vida, sí, y de repente siente que no es nadie. Y formular y darle otra nueva identidad a esa persona o que comprenda su identidad es algo muy complicado. Sí. Es como un conjunto, la identidad es un conjunto, una totalidad de muchas cosas y que no de repente si lo pierdes, no de repente puedes sacar otra, no puedes copiar una vida o... Y muchas veces se piensa que la identidad es algo muy simple, muy sencillo de definir, pero realmente es un conjunto de tantas cosas. La identidad no es un producto de lo que hay a nuestro alrededor, porque nosotros también, siempre ha existido un debate en psicología de hasta qué punto mi genética influye en lo que es la identidad y hasta qué punto la sociedad me influye. Y ambas cosas son realidad, porque las dos influyen. Yo soy quien soy por mi genética, mi ADN, pero también por cómo me han criado, el país en el que he nacido, incluso la diferencia entre vivir aquí o vivir en Madrid. Sí. Eso hace una gran diferencia, sí, porque ni la gente es igual, ni el trato entre nosotros es igual. Y eso hace que no sea fácil definir algo como es la identidad. Sí, pero de la parte de la Biblia, de la fe cristiana, también nos da en ese aspecto otra posibilidad, porque creo que en Dios, Él nos da la posibilidad de reflexionar, por un lado, de vernos con otros ojos, de sus ojos, y eso nos da la posibilidad de ver nosotros mismos de otra manera, vernos con más valor que solo el producto de nuestro genético o de nuestro entorno, sino ver más también como un producto de Dios. Él es nuestro creador, Él nos ha formado ya antes de nuestro nacimiento. Esa cosa dice la Biblia. ¿Puedo reconocer alguna vez mi identidad completa? Yo diría que no es tan sencillo. ¿Puedo reconocer mi identidad completa? Desde el punto de vista de la psicología, no somos capaces realmente de conocernos. Puedo conocer en gran medida quién soy, pero la forma de vivir que tenemos, y más en una sociedad como la nuestra, no es nada sencillo, porque nosotros vivimos un día a día muy acelerado en el que no tomamos tiempo para pensar en quiénes somos. Vivimos metidos en música, en series, en películas, y ahogamos todo el pensamiento que podamos tener sobre nosotros mismos en otras cosas, en entretenernos o en no pensar.
si no dedicas tiempo a conocerte a ti mismo, no puedes llegar a conocerte completamente. Y hay tantos matices dentro de nuestra propia personalidad que nosotros no solo es que no conocemos, es que en el fondo no queremos conocer, porque hay una parte oscura dentro de cada uno de nosotros que a veces nos da un poco de miedo y preferimos no pensar en esas cosas. Sí. Y en la psicología también hay ese punto ciego, ¿se dicen así? Sí, punto ciego. Punto ciego que nuestra personalidad, nos podemos reconocer hasta tal punto, pero siempre queda como un punto ciego, sí, a cual tampoco llegamos con terapia, si lo entiendo bien. Sí, a veces es que yo mismo cuando me estoy analizando, tengo partes que yo no puedo ver sobre mí mismo. O partes que a lo mejor las estoy viendo, pero las veo distorsionadas. Y eso se ve mucho en trastornos mentales o en problemas como la anorexia. Si tú le dices, hay una prueba, que es la forma de ver cuando alguien pueda tener anorexia. ¿Sabes lo que es la anorexia? No. Vale, la anorexia se da sobre todo en chicas, también puede darse en chicos, pero que piensan que están gordos, pero realmente están muy flacos. Okay. Muy, muy flacos. Pueden pesar 50 kilos y piensan que están gordos, porque se ven gordos. La prueba que se suele hacer es ponerles frente a un espejo y decirles que se pinten su silueta. La silueta que dibujan es gorda, porque su percepción es gorda. Y eso lo digo porque hay una parte de nosotros que no vemos, que vemos de forma distorsionada o que vemos mal, porque no sabemos verla bien. Y eso puede pasar en personas con un trastorno o en personas normales. Entonces, ¿piensas que yo puedo ver más clara mi propia identidad yo mismo o la percepción de lo demás? ¿Qué es más cerca a la realidad de mi identidad? Creo que tiene que ser un conjunto de cosas. Tiene que ser, por un lado, tu propia percepción, pero a eso hay que añadirle la percepción que puedan tener de ti. E incluso la percepción, y es lo que se hace en terapia psicológica, la percepción de alguien objetivo, de alguien que a lo mejor no te conoce. Porque si yo le pregunto a tu mujer, le pregunto sobre ti, seguro que me dirá a lo mejor que eres un desastre y que no limpias los platos. Pero desde tu punto de vista, a lo mejor sí limpias los platos. Y a lo mejor lo que necesitas es una tercera persona que mire y diga, de vez en cuando limpia los platos. mi hija, puedes preguntar a mi Por hija. ejemplo. Pero bueno, va a decir lo mismo como la madre. No sé si... Muchas veces esa función la cumple el psicólogo. Somos esa parte objetiva que analiza desde fuera a alguien que yo no conozco y le puedo dar una perspectiva un poco más objetiva, no del todo objetiva, pero un poco más objetiva. ¿Tendría la misma identidad como animal que como humano? ¿Qué animal serías? Yo, si tuviese que ser un animal, si fuese un animal, me gustaría ser alguno volador, porque me gusta la idea de viajar mucho, tipo águila o algo así. Aunque mi animal preferido son los cerdos mini pig, los vietnamitas, esos son mis animales preferidos. Serían los que tendrían más... ¿Qué dices sobre tu identidad humana? ¿Te gusta la libertad volando? Me gusta la libertad de volar, sí, me gustaría tener alas. ¿O te gusta ver las cosas desde arriba siempre? Pues mira eso. Controlar, ¿no? La pregunta es... no. La respuesta que yo daría, por lo menos desde el punto de vista de la psicología, es que no sería igual. Pero no sería igual porque... la cultura en la que estaría viviendo sería diferente, la genética sería diferente y la propia mentalidad. Los animales no tienen la concepción de futuro, por ejemplo. Y sin concepción de futuro perdemos gran parte de nuestra identidad, porque nuestra identidad también tiene el a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar en mi vida. Y eso constituye parte de mi personalidad, eso un animal no lo tiene. ¿Cuándo debo dar a Dios el control y cómo lo hago? ¿Qué tiene que ver esa pregunta con el tema de identidad? Eso sería mi pregunta. Quizás la pregunta está bien en el sentido de una parte de mi identidad es una parte formada, externa, que no tengo yo el control, pero otra parte de mi identidad lo puedo influir y eso también es algo bueno del individualismo que nos has mostrado. No solo somos lo del producto de lo demás, sino
también tienes tu valor y tú puedes también elegir qué hobby quieres hacer, por ejemplo, si quieres ser o quieres experimentar cosas creativas, qué experiencias quieres hacer, a dónde quieres viajar, cuáles personas quieres conocer. Eso eliges tú. Y entonces, de ese aspecto quizás se pueden preguntar, ¿no? ¿Hasta qué punto damos el control a Dios de nuestra identidad, de formar nuestra identidad, y hasta qué punto lo formamos nosotros? Yo quizás como psicólogo, una de las preguntas que me hago al ver esa pregunta es, ¿qué miedo tenemos de ceder el control? A veces parece que queremos tener tanto control sobre nuestras vidas que pensamos que dejar en control de otras personas, en este caso de Dios, puede ser malo. Y creo que el motivo por el que muchas veces no queremos dejar el control es porque tenemos miedo. Tenemos miedo a lo que pueda pasar, a los cambios que puedan haber, porque a veces estamos muy enamorados de nosotros mismos y no queremos que nada cambie. Y otras porque no nos vemos capaces y pensamos que todo va a ser peor. Yo como cristiano pienso que a Dios hay que darle el control siempre. Porque pienso cuando Jesús habla y dice que Él cuida de las aves, que le da comida a las aves, que Dios se ocupa de las flores. La realidad que vemos en la Biblia es que Dios se preocupa por su creación desde el principio de los tiempos y que ha estado trabajando codo a codo con el ser humano, dándonos la oportunidad y participando con él. Creo que lo más inteligente por parte nuestra sería darle el control. Lo que es difícil es saber cómo se hace eso. Y muchas veces nos obligamos tanto a querer dar el control y no sabemos cómo hacerlo, que al final no lo damos. Cuando lo que deberíamos hacer es dejarlo fluir, dejar que no agobiarnos tanto por tener el control y simplemente dedicar tiempo a orar, dedicar tiempo a dejárselo a Dios en sus manos y el resto vendrá por sí solo. Pero darse cuenta que me parece muy difícil dar el control a Dios. Creo que ya es el primer paso para llegar al punto de darle el control. Porque creo que si viene una situación nueva para mí, que surge un miedo en mí, entonces muchas veces yo caigo en acciones. Sin pensar, ya hago algo, solucionar. Y entonces no tengo tiempo para pensar a quién darse control o quién me puede ayudar o a quién me puedo girar en ese momento. Entonces puedo también de ese aspecto entender la pregunta. Y cuando yo hago más lento la situación, no sé si está buen dicho, si freno la situación y mis movimientos, mis decisiones, si freno a mí mismo, en vez de hacer acciones, entonces me ayudaría darme cuenta de que algo me preocupa. Y de ese sentimiento me puedo recordar de las frases de la Biblia, no os preocupáis. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Eso es lo difícil. Y quizás la manera puede ser a través de lo que se llama muchas veces las disciplinas espirituales. El dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo a leer la Biblia, dedicar tiempo al ayuno o a disciplinas espirituales en general, y son formas en las que le dejamos el control a Dios. ¿Tiene Dios control sobre mi identidad? Bueno, tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar. Por una parte que sí, y por otra parte nos da también la libertad que nosotros elegimos el camino en cual queremos caminar, ¿no? Y, por ejemplo, a Adán y Eva, en esa historia, Dios muestra a ellos da a ellos la posibilidad de elegir comer del árbol o no comerlo. Y dar esa libertad de decisiones, esa libertad también tenemos nosotros. Y creo que también la libertad de decidir quién quiero ser, con cuáles amigos quiero salir o cuáles hobbies quiero hacer, eso sí tengo, pero mi genético, mi entorno en cual nació, las cosas que Dios me promete a mí, son cosas que Él me da, Él me las regala y que no la puedo
controlar yo. Hay una parte en esta libertad de la que estás hablando, en cuanto al control que pueda tener Dios sobre nuestra identidad. Es cierto que en la Biblia vemos casos, como el de Pablo, que lo nombrabas antes, casos de personas que cambiaron de repente, que pasaron de ser lo peor a ser padres de la iglesia. Pero es cierto que Dios también da esa libertad. Y esa libertad a nosotros como creyentes, para mí conlleva una responsabilidad. Muchas veces nos gustaría que Dios nos cambiase directamente porque no nos gusta tener la responsabilidad. Pero Dios nos deja tener responsabilidad y lo lleva haciendo desde la creación, porque a Adán y a Eva les dio responsabilidades. Les dio la responsabilidad de nombrar a los animales, les dio responsabilidades de arar la tierra, y nosotros tenemos responsabilidades también. Y es parte de nuestra identidad el tener esas responsabilidades. Sí. ¿Hay solo una definición de identidad a nivel universal o los cristianos tienen una y el mundo tiene otra? Existen muchas formas de hablar de la identidad. Ni siquiera yo hablaría de la definición del mundo y la definición de los cristianos. Casi que cada cultura podría tener una definición de identidad. Y estoy casi seguro que los cristianos a lo largo de la historia y en diferentes culturas pueden tener también diferentes maneras de decir lo que es ser hijo de Dios o ser cristiano. Y para unos es una cosa y para otros es otra. Porque la identidad es un concepto muy complejo. Sí. Y las palabras que usamos también para describir lo que somos delante de Dios también se cambiaron mucho. Creo que Lutero también habló mucho de ser servidor de Dios. Y esa es una palabra que hoy en día no usamos tanto y hablamos más hoy en día sobre ser hijo de Dios. Y seguramente Lutero no lo ha usado tantas veces, ¿no? Depende de la época también en la cual vivimos o de lo que entendemos de esas palabras que usamos para describir nuestra identidad delante de Dios. Y de eso también vemos que el individualismo nos da otra idea de identidad que otros movimientos de la historia, y todos esos movimientos influyen también a los cristianos. Y creo que como cristianos podemos sacar lo bueno del individualismo, pero también dejar lo malo y decir, mira, la idea de identidad de la Biblia, de la fe cristiana, es otra. No es de que tú haces tu identidad, sino Dios te la da. Y de esa base también te formas a ti, te asumas responsabilidad, pero es otra base, otra dirección de la vida. Y bien. Si la Biblia es tan clara sobre nuestra identidad del ser humana o humano, ¿por qué hay tantas dudas aún? Yo creo que el problema no es que la Biblia no sea clara, sino que nosotros no sabemos interpretarla bien. Que hay veces que leemos la Biblia con nuestras propias gafas, nuestros propios prejuicios, nuestra forma de entender las cosas, y buscamos lo que queremos ver. Entonces no es que la Biblia es clara. El problema somos nosotros, que no sabemos definir las cosas ni sabemos verlo, y mucho menos sabemos obedecerlo. Nos cuesta, porque incluso lo que sí sabemos interpretar, muchas veces no lo llevamos a la práctica. Sí. Bien respondido. 10 puntos. La identidad de una mujer y un hombre viene dada por el género al nacer. Vale, lo primero que tendríamos que hablar cuando pensamos en esta pregunta es en diferenciar género de sexo. Y eso sí es importante, porque una cosa es el sexo, que es con lo que hemos nacido. El biológico. Yo nací siendo un hombre. Características biológicas. Y esas características biológicas tienen repercusión sobre mi identidad. Por ejemplo, algo muy sencillo como es, yo como hombre tengo mayor producción de testosterona. La testosterona se ha demostrado que tiene mucha relación con la agresividad. Y por eso es más normal que un hombre pueda llegar a tener tendencias más agresivas, o pueda gustarle mucho más lo que es las peleas, actividades de mucho dinamismo, de mucho movimiento. Y todo eso tiene que ver con lo que es el sexo. Ahora, el género no es algo que nosotros tengamos desde el nacimiento, porque el género es una construcción social. El género es lo que dice que una mujer o una niña tiene que vestir de rosa y un niño tiene que ir de azul.
pero eso no está escrito en ningún lugar, eso es cómo nosotros nos hemos ido construyendo. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que una de las primeras veces que vi una foto de un escocés, tenían falda. Y yo decía, ¿por qué un chico lleva falda? Porque en mi cultura, en mi género, un chico no lleva falda. Un chico lleva un pantalón corto y no lleva falda. Pero en otras culturas eso puede cambiar. Entonces el género ni siquiera depende de la biología, depende de la construcción social que haya en el momento. Creo que los escritores, los autores de los textos bíblicos no conocieron esa diferenciación entre género y sexo, ¿no? Para ellos creo que era uno, pero lo hubo. Hubo también un género social y un sexo biológico. Y lo que hizo Jesús también fue a veces provocar la idea del género social, ¿no? La manera como él actuó con mujeres era diferente a la manera general actuar con mujeres. Y así también creo que hoy en día podemos, como cristianos, criticar en un buen sentido el género, ¿cómo se dice? Género social, ¿se dicen así? Sí. Género social, que vale, ¿por qué pensamos en un, quizás buen ejemplo, el Jogi Löw, el entrenador de la selección alemana del fútbol, acaba de anunciar que va a terminar después del verano, ¿vale? Hicieron una entrevista al manager, al jefe del Jogi Löw y preguntaron quién puede ser el próximo entrenador. Y el próximo entrenador, era claro que tiene que ser un hombre. No era, la pregunta en sí no tiene en visto que también podría ser una mujer. Entonces una otra persona en la entrevista también preguntó, ¿y puede ser una entrenadora? Y él, claro, hoy en día tiene que responder que puede ser, no va a cerrar ninguna puerta. Pero tenemos esos prejuicios en la cabeza y están formados por el género social. ¿Cómo tiene que ser una mujer de la imagen social, ¿no? Aquí en España pasó la ministra de Defensa, o sea, hubo una ministra de Defensa que se quedó embarazada. Y eso recibió muchas críticas porque era la ministra de Defensa y no se espera que alguien que se ocupa del cuerpo militar sea una mujer y que se quede embarazada, lo cual es lógico porque es mujer, su sexo, su genética, sí, le da esa posibilidad. Yo no puedo quedarme embarazado, ella sí. Y fue muy criticada por eso. Es curioso como antes nombrabas cómo Jesús rompía algunos estereotipos y creo que Jesús rompió algunos otros que no solo están relacionados con la mujer, rompió algunos otros con los hombres. Desde pequeño, de toda la vida, siempre nos dicen que un hombre no llora. Pero los evangelistas dejaron al menos 2 ocasiones en las que Jesús llora. Sí. No solo con la muerte. El versículo más corto de la Biblia. El versículo Jesús más lloró. Exacto. Pero además hay otro en el que él está viendo el pueblo y viendo cómo eran y Jesús llora. Se conmovió. Al ver esa situación. Sí. Mientras que nuestro género, lo que dicen de nuestro género es que un hombre no debe llorar. Sí. Creo que Jesús era un chico que rompió siempre prejuicios, siempre, en todas las áreas, da igual si hombre o mujer. Y creo que así hoy en día también tenemos que dedicar o encontrar prejuicios y romperlas. Y creo que eso es una tarea cristiana en el mundo, también en nuestro alrededor, porque creo que es algo en cual nuestra sociedad también muchas veces falla y entonces en cual nosotros podemos ser como sal y luz y traer una otra perspectiva para traer al amor al prójimo a la sociedad, porque no lo prejuicio a esa persona, sino le dar una posibilidad de desarrollarse su identidad. Finalizamos todo eso. ¿Qué resumen tenemos? ¿Quién eres, Benji? Pues sigo siendo Benji. Es muy compleja la identidad. Yo soy yo, aunque no me conozco, soy hombre, aunque no me conozco del todo, todavía me estoy descubriendo y seguiré descubriéndome el resto de mi vida.
Pero sí, creo que como resumen podemos dejar que la identidad es algo muy complejo y que está movido por muchos factores diferentes, externos, internos, físicos y espirituales. Y que en el camino cristiano, en la fe cristiana, encontramos un camino en el cual podemos caminar para desarrollar y reconocer mi identidad dada, una identidad externa que llega a mí. Quizás eso también es importante para mí, porque yo soy amado. Eso para mí también es parte de mi identidad. Yo no soy amado por algo, sino soy amado. Y por eso puedo hacer cosas. Sí, el amor incondicional. Sí, y desarrollarme. Muchas gracias. Un placer. Espero que les gustó, y si tienen algunos temas que quieren ustedes que un día vamos a hablar sobre ese temas, lo pueden escribirlos en los comentarios o escribirnos privados, y pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Benji. Un placer. Y hasta la próxima.